Ayer el ministro hizo unas nuevas declaraciones diciendo, hizo un agregado a lo que había dicho, diciendo que cada jurisdicción tendrá que ir viendo de aplicar impuestos a la vivienda ociosa. O sea, cada jurisdicción lo tendrá que hacer, aparentemente no será un proyecto de ley nacional. Porque la preocupación, lo que yo me preguntaba, y muchos presidentes de instituciones también, ¿qué pasaría, por ejemplo, vamos a Santiago del Estero? En las termas de Riondo debe haber casas que no están ocupadas todo el año, Claro. porque de gente de Tucumán o de gente mismo de la capital de Santiago, que va fines de semana o que va en determinada época del año, el resto de la casa está desocupada. Por eso va a pagar un impuesto, o en Carlos Paz en Córdoba, o en Mar del Plata, o en Pinamar, o en Cariló, en toda la costa. Hay muchísimas casas que son usadas poco tiempo al año, un mes, 2 meses, 3 meses como máximo, ¿no es cierto? Y el otro tema que nos preocupaba muchísimo es, hay muchos edificios en todo el país, o viviendas que se terminaron de construir en el 2020, el año pasado, y no se han vendido, pero no los han vendido porque no quieren los propietarios, sino porque no hay venta, las ventas están muy planchadas, muy aletargadas, entonces se le va a poner al que construyó, invirtió en el país, invirtió en ladrillos, dio trabajo, se le va a poner un impuesto porque no pudo vender la propiedad. Es medio tirado de los pelos esto. Lo que sí me parece muy loable, lo que también anunció simultáneamente el ministro de ese momento, la construcción de vivienda para que inquilinos dejen de ser inquilinos, pasen a ser propietarios y que puedan pagar una cuota mediante un crédito que daría el Estado, una cuota similar a lo que están pagando el alquiler. Eso es muy loable, muy bueno, aunque como ciudadano y como dirigente yo no quiero un Estado constructor, quiero un Estado facilitador, un Estado que le facilite las cosas a los desarrolladores y a los constructores para que puedan construir y que tengamos muchas más viviendas. Pensemos que el déficit habitacional hoy son 3.300.000 viviendas en todo el territorio nacional. Entonces, tenemos que solucionar esto. No es culpa de este gobierno. Hace 60 años que ningún gobierno se pone el hombro del déficit habitacional en la Argentina. Todos hablan de vivienda, los políticos, previo a las elecciones, en la campaña, después se asume y se olvidan del tema, ¿no? Entonces, bueno, veremos si encontramos el camino que necesitamos para poner en marcha el país. Hoy, tema alquileres y aumentos. Digo, está mal redactada la ley, se hizo mal la famosa ley de alquileres. Yo recuerdo haber hablado aquí con Carlos Borges, que fue muy crítico de la misma. Digo, esta ley hace que el propietario no quiera alquilar, por eso hay poca oferta. ¿Qué es lo que ha pasado, Armando? Bueno, lo que pasó es que el ex diputado nacional Lipovetsky, que fue el que agarró la bandera de la ley de alquileres allá por el 2018, empezó a trabajar con esto sin escuchar a nadie. No convocó a las instituciones pedimos ser convocadas por nota, lo llamamos, pedíamos que nos reuniéramos, porque yo le decía al diputado, no, usted no puede hacer una ley para Recoleta y Puerto Madero. El país en su totalidad necesita expresarse con esta ley. Que vengan los colegios provinciales de corredores y martilleros a expresarse. Bueno, nunca nos atendió, y desde el día que se sancionó la ley yo dije que por primera vez teníamos en el país una ley totalmente equitativa, porque perjudicaba a todas las partes, al propietario, al desarrollador, al constructor, al inquilino, al corredor inmobiliario. Entonces, ¿qué ha pasado en Capital Federal? En el 2020, a partir de marzo, el presidente empezó a firmar los famosos DNU sobre alquileres, donde suspendía los desalojos, congelaba los precios, prorrogaba los contratos, y el inquilino que no podía pagar no pagaba. No era que no pagaba nunca, sino que tenía que pagar después en cuota. Durante un año fue prorrogando eso el presidente, que yo lo siento como un asesinato a la seguridad jurídica en la Argentina, ¿no? Y a partir de julio 2020, que la ley entró en vigencia, también decíamos en todos los medios lo que le decía antes de la ley totalmente equitativa. Entonces había propietarios que decían, pero ¿cómo? Tengo un DNU que me congeló los alquileres.
sale una ley que los contratos ahora tienen que ser por 3 años y ajustados una vez al año. Me tengo que comer la inflación de este año, que ya están hablando los economistas, de un 50%. Entonces tenía la propiedad en 10.000 y la ponía en 15.000 para alquilar. Entonces así fueron subiendo los valores y además muchos propietarios retiraron propiedades de alquiler, las pusieron en venta. Entonces, ante escasez del producto, los valores siguieron subiendo y en capitales del 2020 subieron un 68% los valores de los alquileres, lo que se pedía, no de lo que estaban alquilando, ¿no? Mucho más que la inflación y mucho más que el aumento de los sueldos. Digo, también hay un desfasaje en el precio de las propiedades. ¿Hay como un abuso o ustedes no lo entienden así, Armando? ¿Los precios de venta o de alquiler? De los dos. No, el precio de venta, mire, lo que siempre ha fijado los precios en nuestro país es la ley de oferta y demanda. Entonces, el propietario que necesita vender, porque ya tiene calzado ese dinero que va a recibir con otra inversión, con otro destino, ese propietario escucha contraofertas y el corte que nosotros estamos viendo en Capital Federal es entre un 20 y un 25% menos de lo que se pedía en marzo del año pasado, ¿no? Ese es lo que, las contraofertas que se van aceptando. Los valores no han subido, siguen siendo los mismos. Hay muchos lugares del interior del país donde operan en pesos, pero acá en Capital y Gran Buenos Aires todo se opera en billete verde. Entonces, claro, con la suba aquí también le digo, Armando, terrible que tuvo el dólar, es más complicado para la gente poder llegar a tener vivienda. Sin créditos, hoy los créditos son como las estrellas, ¿no? Todos las vemos, pero nadie las puede alcanzar. No hay créditos hoy. Entonces, bueno, son soluciones que tienen que venir por parte del Estado, el tema de facilitar los créditos para que la gente pueda acceder a la vivienda, ¿no? Ahora, en este contexto, y supongamos que este impuesto avance, ¿quién va a invertir en comprar o en construir una vivienda si le van a seguir cobrando más impuestos a aquel que invierte? No, nadie, eso descartado. Por eso nosotros estamos viendo, no se están iniciando nuevas obras. Fíjese, lo que se construía en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 5 años era un departamento de 1, 2 y 3 ambientes en un 90%. ¿Por qué? Porque era un departamento que compraba inversor o aquella persona que pudo ir contando los billetitos verdes, los dólares, y compraba un departamentito en ambiente para alquilarlo y tener un complemento de su sueldo, un complemento de su jubilación. Ese comprador desapareció del mercado. ¿Para qué va a comprar si con una ley de alquileres como esta, que es nefasta totalmente, y con la rentabilidad más baja de la historia de nuestro país, porque hoy los alquileres están dejando el 1,20 anual, 1,20 anual cuando históricamente era el 11%, ¿no es cierto? Entonces no va a haber inversión en la construcción. Lanzaron un plan de blanqueo para construir. Y yo digo, ¿quién va a traer? Para que el que trajera plata de afuera pagaba un 5% por el blanqueo y después no pagaba bienes personales. Digo, ¿quién va a traer plata para enterrar en la construcción desde afuera? Aunque tenga que pagar el 10%, la sigue dejando afuera. Muy complicada la situación, muy complicada, y lo peor es que no tenemos una certeza de cuál es la proyección hacia adelante. No hay un plan económico, no sabemos cuál es el rumbo de la economía de nuestro país, ¿no? Guzmán, que un día está, que otro día no está, que se va, que se queda. Toda esa incertidumbre se traslada al mercado de capitales y al mercado de inversores, ¿no? Hay una retracción en la inversión en la Argentina, producto de la política también, ¿no? En este contexto, y con esto lo despido, Armando, y le agradezco el tiempo, una persona que construye una vivienda para alquilar, ¿cuánto tarda en recuperar esa inversión hoy en día? 38 años. Era de 25 hace un tiempo. Era de 25 hasta hace 4 años. 38 años. No, es una locura lo que nos está ocurriendo, es
un disparate total. Pero bueno, tengamos fe, pensemos que además, yo digo, no hay que hacer leña al árbol caído, ¿no? Este gobierno asumió en diciembre de 2019, en marzo se encontró con la pandemia, que nos encontramos todos, porque ninguno pensó que iba a ser esto que estamos viviendo, este horror. Entonces es muy difícil trabajar así, poder proyectar que podemos abrir, que no podemos abrir, que los restaurantes cierran. Si usted viera, mi amigo, lo que es el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, parecen esas películas que uno ve en televisión, en el cine, de ciudades increíbles y abandonadas. Bueno, pasa exactamente lo mismo. El microcentro de la ciudad son miles los locales que han cerrado y que están vacíos, edificios que ya la gente no viene a las oficinas porque trabaja desde su casa. Entonces hay muchos problemas que tenemos en todo el territorio nacional y tenemos que ir solucionándolos de a poco, porque si no la situación es realmente muy compleja.